En noviembre del año pasado se publicó esta noticia que dice: sale de la cárcel después de 43 años de condena injustamente. Dice la noticia que fue detenido en abril de 1978 a los 18 años. Kevin Strickland ha pasado su vida entre rejas por un triple homicidio. Fue acusado de un triple homicidio. Siempre él ha defendido su inocencia. Tenía testigos que confirmaban su versión. La única persona que declaró en su contra se desdijo tiempo después. Un tribunal de Missouri decretó su libertad inmediata, exonerándolo de forma completa. En estos 43 años no vio a crecer a su hija, ni pudo acompañar a su madre en sus últimos momentos antes de morir el pasado agosto del año 2021. Este año, dice él, pasará su primera fiesta de acción de gracias fuera de la cárcel desde que tenía 18 años. Según dijo en una reciente entrevista con el diario The Washington Post, nunca ha visto el mar y una de sus prioridades es visitarlo y visitar la tumba de su madre. Es muy probable que lo que Salomón está pidiendo aquí, en estos dos versículos, es que algo así no sucediera en una sociedad que debía estar gobernada por la ley de Dios. Una sociedad en la que la mentira y la injusticia triunfan no puede ser una sociedad en la que esté regida por el temor de Dios. Y lo que Salomón está pidiendo aquí es que la justicia triunfe, y precisamente cuando la justicia humana se ha quedado corta, que el juez de toda la tierra intervenga para que la mentira y la injusticia no arropen una sociedad, la sociedad gobernada por Salomón, que debía estar dirigida por el temor de Dios y sobre todo por la presencia de este Dios que iba a habitar y a morar en el templo. Una sociedad injusta no coordinaba con un Dios que moraba en medio de esa ciudad. La preocupación por la justicia hace que Salomón levante su primer motivo de oración a Dios, es presentarle precisamente: Señor, que esta sociedad sea una sociedad en la que la justicia triunfe. Para Salomón, esto es sumamente importante por el hecho de que en esta sociedad que él dirigía, donde él era el rey había sido ungido por Dios. Esa sociedad adoraba por unos sacerdotes ungidos por Dios. Esa sociedad tenía unos hombres llamados profetas que hablaban la palabra de Dios. Esa sociedad tenía una familia que le había sido encomendada la tarea de repetir de generación en generación, de hijos, de padres a hijos, de hijos a nietos, repetir los grandes hechos de Dios, los grandes eventos redentores de Dios. En esa sociedad entonces no podía triunfar la injusticia. Una nación en la que triunfa la injusticia es un duro golpe a la adoración y al amor al prójimo. La injusticia es un golpe a la revelación de Dios. La injusticia es un golpe al hecho de que Dios habita en medio de nosotros. Una sociedad injusta con un templo donde Dios moraba no coordinaba. Si era una sociedad injusta, entonces Dios no iba a morar en ese templo, como vamos a ver más adelante en el desarrollo de la historia de Israel. Una sociedad donde el malo se sale con la suya y el inocente es condenado, es una sociedad que contradice la palabra de Dios. Salomón sabía eso. Y este es su primer motivo de oración. Y esto podría ser incluso hasta sorprendente para nosotros.
Salomón ha convertido el triunfo de la justicia y el enfrentamiento de Dios contra la injusticia como su primer motivo de oración, su primer punto de oración. Salomón cree y nos deja ver un elemento sumamente importante acerca de la práctica de la oración. Salomón cree que Dios tiene poder para intervenir en todas las instancias de la sociedad. Que no hay una sola área de la sociedad en la cual Dios no pueda intervenir. Si Dios no tuviese el control absoluto sobre todas las cosas, orar fuera inútil. Si Dios no fuese soberano sobre todas las cosas, orar no sería ni siquiera necesario. Si Dios no tuviese la capacidad y el poder de cambiar las cosas, entonces orar, hermanos, fuera una actividad en la que nosotros perdemos el tiempo. Sin embargo, Salomón cree que Dios puede actuar en una situación donde la actividad humana se ha quedado corta. Donde la acción humana se ha quedado corta, Salomón entiende que Dios puede actuar, que Dios puede entrar en acción. La oración es la práctica de la conciencia de que Dios está activo en medio nuestro y de que Dios no tiene límites, que Dios puede obrar en cada circunstancia. Salomón ora para que el juez de toda la tierra intervenga en una situación donde los seres humanos no han podido avanzar, donde los seres humanos se han quedado cortos. La perfección de este Dios nuestro, la perfección del Dios al que adoramos, abarca todas las cosas. El que no cree esto, hermano, no puede orar. El que no cree que Dios tiene poder infinito, no puede practicar la oración tal como es presentada en las Sagradas Escrituras. El que ora tiene esperanza. La oración es la manifestación de nuestra esperanza. El que ora, además de encontrar su alegría en Dios, de encontrar su gozo en la amistad con Dios, confiesa al mismo tiempo la creencia de que Dios va a triunfar. Al mismo tiempo cree que la justicia de Dios, que la misericordia de Dios se va a levantar por encima de todas las tinieblas que nos rodean. Es por esto, queridos hermanos, que la oración es una de las mayores manifestaciones de esperanza para nosotros en este mundo. El que deja de orar ha dejado de tener esperanza. Si es oración en conformidad al diálogo divino, en conformidad a la revelación de la Sagrada Escritura, entonces esa oración es una oración que manifiesta esperanza. Lo que Salomón está haciendo aquí es precisamente diciendo: Señor, si se da una circunstancia en la que no podemos darnos cuenta que el culpable es culpable, que no triunfe, que no llegue a triunfar la injusticia, porque la injusticia va a destruir nuestra sociedad. Y Salomón cree que el juez de toda la tierra puede intervenir. Hay mucha injusticia, hermano, en nuestra sociedad. Y hay mucha maldad en nuestra sociedad. Incluso hay mucha injusticia y mucha maldad en nosotros mismos. Cuando nosotros oramos, levantamos resistencia contra la maldad que nos rodea y contra nuestra propia maldad. Orar es la comunión con Dios en la que nosotros buscamos lo bueno y resistimos lo malo, aunque eso malo esté en nosotros. Salomón sabía que de nada servía tener un templo bonito en una sociedad fea. Salomón sabía que de nada iba a servir tener un templo lleno de oro, lleno de madera preciosa, si esa sociedad era una sociedad en la que la justicia triunfaba. La oración bíblica es un diálogo con Dios. La oración bíblica es un diálogo con Dios en la que resisto lo malo y oro para que lo bueno triunfe. Es una conversación realista. La oración no es un intento a yo tratar de escapar de la realidad. La oración es el reconocimiento de la realidad y traerla delante de Dios
en oración. La oración es extremadamente realista. Salomón está diciendo, estamos contentos, somos el pueblo de Dios, pero aquí va a haber gente que va a pecar contra otro. Y no va a querer reconocerlo. Y va a querer intentar ocultarlo. E incluso cuando vayamos al templo y levantemos un juramento delante del templo, aún ahí va a querer ocultarlo. Y Salomón está diciendo, Señor, si algo así sucede y nosotros no tenemos manera de probar la inocencia o la culpabilidad, esperamos que tú intervengas. Porque si la injusticia triunfa en esta sociedad, hemos llegado al fin. Hemos llegado a la destrucción de nuestra sociedad. Y eso es lo que Salomón está levantando aquí en oración. En un sentido, hermanos, orar es actuar. La oración no es pasividad. La oración es la acción esencial. Hablar con Dios del curso de los eventos de mi vida personal, el curso de la iglesia, el curso de los eventos en el mundo, es la mejor acción que nosotros podemos tomar en pro de nosotros mismos, en pro de la iglesia, en pro de nuestra sociedad. Orar es nuestra acción para que Dios entre en acción. Orar es actuar con firmeza y de manera eficaz. El que no ora, hermanos, reconoce que las tinieblas van a triunfar. El que no ora ha cedido a las tinieblas. Mientras oramos, nos resistimos. Orar es resistir el triunfo de las tinieblas. Cuando oramos, nos resistimos a que las tinieblas triunfen sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros ancianos. El que ora se resiste a creer en el triunfo de las tinieblas. Cuando oramos, creemos que Dios tiene poder para seguir obrando redención en medio nuestro. El que ora se resiste a someterse a las tinieblas. Cuando nosotros oramos, nos resistimos a creer que no hay esperanza. Cuando oramos, anunciamos que orar, o anunciamos que hay esperanza. Orar es esperar lo mejor. Orar es esperar el triunfo del reino de Dios. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. El hombre y la mujer que ora no trata de negar el diagnóstico positivo de la enfermedad que le han llevado. Él no trata de negar esa realidad. Simplemente él eleva a Dios esa situación, reconociendo que Dios tiene control sobre todas las cosas y reconociendo que ese no es el fin, que Dios puede traer luz en medio de esa circunstancia. Eso es orar. La oración no trata de, no, eso no es verdad. No, la oración trata con la verdad. Salomón está aquí tratando con la verdad. Somos pueblo de Dios, pero aquí hay gente que va a pecar una contra otra. Esa es la realidad. La oración no esquiva la realidad oscura que nos rodea. La oración no trata de negar que tenemos inseguridad social. La oración no trata de negar que me pueden atracar 3 veces en un mes. La oración no trata de negar eso. La oración no trata de negar que tengo que enfrentar con enfermedad, con un accidente, con alguna dificultad económica. La oración no se niega a eso. La oración levanta eso delante de Dios. La oración comienza con la realidad de la persona que ora. Eso es. Lo único que esa persona está mostrando su esperanza. La oración aquí de Salomón es extremadamente realista. Salomón no está tratando de presentarle al pueblo en el día de la dedicación del templo que ellos son los más santos de todos los santos y que aquí no va a pasar nada, que el templo es el lugar donde Dios mora y que aquí no va a suceder absolutamente nada. La oración se resiste a lo malo, donde lo malo está presente. Y Salomón está consciente de que la maldad
no había sido erradicada del pueblo y de que existían posibilidades altas de que el pueblo abandonara a Dios. Y los 7 motivos de oración de Salomón, a excepción de cuando él pide por los extranjeros, son motivos que incluyen pecado, tragedia, desgracia en medio del pueblo. Note esto conmigo, vamos a verlo a vuelo de pájaro, luego lo veremos en su debido tiempo uno por uno. El versículo número 31 y 32, que es el que vamos a ver en esta mañana, Salomón ora para que Dios oiga a su pueblo, para que la justicia triunfe. Pero si usted se da cuenta luego en el versículo número 33, Salomón ora por si el pueblo fuese derrotado a causa del pecado. Mire cómo comienza el versículo número 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti. Él no está negando esa realidad, esa posibilidad. Mire versículo número 35. Dice el versículo 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti. Y son motivos basados en el libro de Deuteronomio. Usted recuerda cuando veíamos el libro de Deuteronomio, cómo Dios había dicho que lo iba a disciplinar y que lo iba a juzgar si ellos se apartaban de Dios. Salomón está reconociendo esa realidad tan negra y tan oscura de la realidad del pecado en medio del pueblo. No iba a tener sentido tener un templo en el que Dios moraba en la nación si la nación se apartaba de Dios. Más, versículo número 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, COVID, viruela del mono, ¿qué más? Añublo, langosta, pulgón, sus enemigos en la tierra donde tú lo habías llevado. Él está diciendo, Señor, si hay enfermedad por causa de tus juicios, escúchanos. Mire versículo número 41. Asimismo, si viniera el extranjero para orar en este lugar, versículo 44. Dice el versículo número 44, si pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque. Usted dirá, ¿y eso es en la dedicación del templo? O sea, usted va en la dedicación de un templo, uno de los eventos más grandes que hay. Tú le vas a estar diciendo al pueblo cada vez, recordándole que existe la gran posibilidad de que ellos pequen contra Dios. Versículo número 46. Si se convirtieren a ti de todo tu corazón, tú les restaurarás. La oración bíblica incluye el reconocimiento, hermano, de que algo no anda bien. Porque lo muy probable es que si todo anda bien, usted no ore. Es el reconocimiento de que algo se ha salido de control, pero del control de la autoridad de Dios. Cuando nosotros oramos, confesamos que algo está fuera de equilibrio. Y mientras oramos, lo que estamos es pidiéndole a Dios que traiga eso otra vez a su equilibrio. Que sea sometido bajo el control del Creador y del Redentor, bajo la autoridad de Dios. Orar es resistirnos al hecho de que el caos triunfe. Orar es resistencia a la ilusión de que se puede vivir sin Dios. De que se puede vivir en independencia de Dios. De que podemos andar sin Dios. De que podemos usar la religión como un instrumento. Y olvidarnos de Dios. Al orar nos negamos a aceptar la situación tal y como está. El que ora se resiste a que las cosas permanezcan como están. El que ora quiere que las cosas cambien. El que ora quiere que el plan de Dios siga avanzando en el poder de Dios. La intercesión de Salomón es resistencia a que el pecado destruya a la nación. La oración de Salomón aquí es resistencia a que no haya coordinación entre el Dios que habita en medio de su pueblo y la vida en sociedad. Salomón está trayendo el templo y la sociedad en armonía. La oración nos da la esperanza suficiente para creer que el bien y la justicia van a triunfar. Y usted sabe cómo está nuestra sociedad, usted sabe los últimos eventos que han habido. Y no es solamente delincuencia y violencia en el barrio. Nosotros vivimos en esta semana la muerte del ministro de Medio Ambiente y eso no es delincuencia de barrio.
Es delincuencia del corazón humano, es violencia del corazón humano, hermanos. Es un asunto de una sociedad sin Dios. Y mientras oramos nos resistimos a creer que las tinieblas tienen la última palabra. Pero hay que reconocer la realidad triste de que en medio de este mundo en que vivimos, necesitamos la oración por causa precisamente de esa fuerza que se mueve de las tinieblas. Miren cómo Salomón lo dice comenzando el versículo número 31. Si alguno pecare contra su prójimo. O sea, el hecho de que una persona peque contra su prójimo no parece ser el problema principal aquí. Aunque pecar es gravísimo. El problema que Salomón está tratando aquí es, si esa persona peca y busca establecer ese estilo de vida como una norma, si esa persona que peca se sale con la suya, eso es lo que Salomón está pidiendo aquí. Porque él va a decir más adelante, y lo acabamos de leer en uno de los versículos que leíamos, que no hay hombre en este mundo que no peque. Entonces ese no era el problema. El problema que él está levantando a Dios aquí es, Señor, que la injusticia no triunfe, que el pecado no triunfe, no tenga la palabra final en medio de tu pueblo, en medio de este mundo. El mismo rey Salomón, como decía, reconoce eso. Mírelo allá en el versículo número 46. Él lo dijo en el versículo número 46, cuando él señaló que no hay hombre que no peque. Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Ahora, ¿cuál era el problema? Pensar que en esa sociedad donde estaba el templo de Dios, se podía mentir, se podía engañar e incluso ir al mismo templo y levantar un juramento y tratar de burlarse de Dios. Ese es el punto aquí. En la sociedad en que Salomón es rey, no existe una justicia sin Dios. No existe una educación sin Dios. No existe un Estado sin Dios. No existe la monarquía sin Dios. No existe el área laboral sin Dios. No existe la familia sin Dios. No existe la agricultura sin Dios. La secularización, el sincretismo, la canaanización de la sociedad en Israel era la sentencia de muerte del pueblo. Pensar que había una área, algo donde Dios no intervenía, era la decisión de la destrucción del pueblo. El sistema de justicia que se olvida de Dios es el trono de la atrocidad. El sistema educativo que se olvida de Dios es entrenamiento para la impiedad. La afirmación de que un ladrón ignorante se roba algo del tren, es verdad, es posible. Pero un ladrón educado se roba el tren con la compañía de los trenes. Y esa sociedad es la que Salomón quiere evitar. Salomón está orando diciéndole, Señor, esto es demasiado poderoso para nosotros. Nosotros esperamos que tú intervengas. Una sociedad que busca desterrar a Dios, sustituyéndolo por bagatelas temporales, va rumbo a la autodestrucción. Y Salomón está diciendo, Señor, no permita que nos autodestruyamos. Necesitamos que tú intervengas. Para Salomón, Dios está sobre todas las cosas, sobre todos los aspectos de la sociedad. Cuando oramos, vemos la vida integrada. Cuando oramos, decimos nuestra vida está integrada con todas las cosas, pero Dios está sobre todas las cosas. Vemos a Dios sobre todo. Vemos el brazo de Dios actuar en cualquier área de la vida humana. Orar no solo nos cambia a nosotros, y lo decíamos el martes. Orar cambia lo que está más allá de nosotros. Ahora, hermano, orar no es fácil y de eso hablaremos, si Dios quiere, más adelante.
Al orar nosotros reconocemos que por más que los hombres avancen, hagan medicina, tomen decisiones, las fuerzas que se oponen a la raza humana caída son mayores que el hombre mismo. Por tanto, nosotros necesitamos el poder de Dios. Nosotros necesitamos la intervención de Dios. En la sociedad en la que Salomón era rey, justicia y prosperidad van de la mano. Justicia y paz van de la mano. No puede haber una sociedad en la que fluye leche y miel si no hay justicia. Si no se practica la justicia, de nada sirve un templo, como decíamos ahorita, que coopera con la injusticia. De nada sirve un templo bonito en medio de una sociedad fea. La adoración verdadera debe de alejar a las personas de la injusticia, o la injusticia va a alejar a las personas de la adoración verdadera. No se pueden llevar juntas. Salomón lo sabía. Y es su primer motivo de oración. Ahora mire aquí cómo Salomón reconoce que esa área, usted y yo quizá no pensamos en ocasiones, estamos aquí y oramos por nuestro gobierno y todo eso, pero no sé qué tan profundo llega a nuestros corazones y a nuestra mente el hecho de que realmente Dios puede intervenir en los poderes de nuestra nación. Mire cómo Salomón lo presenta, dice versículo número 31. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomara en juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, o sea, el templo de Salomón, o el templo del Señor que había sido construido por Salomón, el templo está siendo usado aquí como la suprema. O sea, ya este caso no hay cámaras, no hay huellas digitales, no hay testigos, pero es una injusticia, se ha cometido una injusticia. Ahora, los jueces, el mismo Salomón, recuérdense en el caso en el capítulo número 3, en este caso reconoce que hay situaciones en las que la investigación humana no podrá ir muy lejos. Pero Salomón sabe que la justicia tiene que triunfar en esta sociedad donde Dios es el rey. No se puede ser piadoso orador en el templo, oh Señor, gracias, e injusto obrador en la sociedad. Tiene que haber coordinación entre el que ora y el que vive allá afuera. Y Salomón reconoce eso. ¿Qué tiene que ver esto con su vida de oración y con la mía? Muy simple, hermanos, y muy simple, amigos que nos escuchan también en esta mañana. La oración se practica dentro de la ética cristiana, dentro de la ética del temor de Dios, el amor al prójimo y el amor a Dios. Orar es amar de rodillas. Orar es la manifestación de amor a Dios y al prójimo. Orar no es una excusa para yo justificar mi impiedad. Orar no es lavar mis actos impíos. Orar no es para yo decir, ya lloré, ya yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, la oración va en armonía con el estilo de vida que agrada a Dios. Esto es lo que despoja la oración de un mero ejercicio religioso. Salomón está diciéndole aquí, Dios, si este hombre no sabemos, es culpable, pero no podemos sobre la base de las evidencias. Quizás sea inocente, pero tampoco sobre la base de las evidencias podemos declararlo ni culpable ni inocente. Lo que pedimos es que tú intervengas. Que tú intervengas. Si alguno peca, esta es la situación. El pecado, hermano, es la manifestación de nuestra iniciativa a hacer de nosotros mismos el centro del universo. Esta persona que Salomón está estableciendo en teoría, pero que él sabía que era una posibilidad que se iba a dar en el templo, en el pueblo de Dios. Esta persona iba a pensar que él era el centro del universo, porque no importaba que usted lo llevara delante del templo y delante de su prójimo a quien había ofendido, él no iba a reconocer su maldad. Eso es lo que Salomón está reconociendo aquí, diciendo, a tal punto que él debía de ser confrontado por Dios mismo.
Esa situación de dureza es que Salomón está señalando aquí que no triunfe. Aquí, hermanos, nosotros debemos de pensar en nuestra vida de oración. ¿Cómo anda su vida de oración? ¿Cuáles son sus motivos de oración? ¿Cómo anda su deleite en Dios, su comunión con Dios? ¿Cómo anda el manejo de su agenda para usted tener tiempo para hablar con Dios? Si esta persona que era llevada al templo a hacer un juramento de su inocencia, a lo mejor que él iba a decir, si quizás siendo culpable, Señor, yo soy inocente, mire esta gente, me están acusando, yo siendo inocente, y era culpable, estaría mostrando la visión de que Dios no intervenía en su vida, de que Dios no tenía nada que ver con su vida, y que la religión era simplemente un instrumento o un medio para él adquirir otras cosas, pero que Dios no se metía con él para nada. Es probable que esta sea la visión que muchos de nosotros tenemos, una visión cínica de la vida cristiana, en la que está bien, porque ahí tengo mis amigos, con quienes gente que me he criado, pero Dios no tiene nada que ver con mi vida, ni interviene en mi vida. Y aunque estamos aquí en el templo y me han traído como si esta fuera la Suprema Corte de Justicia, nada va a pasar. Salomón no cree eso. Para el rey Salomón, aquí ve las cosas de manera diferente en estos tiempos buenos de Salomón, porque vamos a ver a Salomón en tiempos muy malos. El que ora cree que Dios puede actuar, que Dios puede cambiar la situación. Salomón ora para que la adoración y la conducta sean coherentes. Ahora, no deja de reconocer que el corazón humano tiene dureza. Por eso él dice, si se tomara el juramento aquí en esta casa y viniere alguien jurar en esta casa, se presentara en el templo, Salomón espera, no en la acción humana. Miren cómo sigue diciendo ahora el versículo número 32. Salomón está confiado en la acción de Dios, en la realidad de que Dios escucha la oración, hermanos. Mire cómo dice el versículo número 32. Cuando eso sucediere, tú oirás desde el cielo y actuarás. Tú oirás y actuarás. Y aquí, hermanos, queda al desnudo el corazón de la oración. Esto es, los límites de la debilidad humana ante la impotencia de la presencia del mal, ante la dureza del corazón y ante lo imponente de las tinieblas, dice Salomón, la única esperanza que tenemos es que allá tú oigas y actúes, si no estamos perdidos. La oración no es desplazar, hermano, nuestra responsabilidad de lo que nosotros tenemos que hacer. Orar es reconocer nuestra debilidad. Hacemos lo que tenemos que hacer, pero haciendo lo que tenemos que hacer, llega un momento cuando ya no podemos hacer nada. Y en ese momento necesitamos el poder de Dios, que Dios escuche y actúe. Todos tenemos responsabilidades que debemos cumplir. Salomón tenía responsabilidades como rey. Él era juez de la nación. Pero él mismo está reconociendo, Señor, va a haber un momento en mi vida cuando yo voy a llegar a mis límites, cuando la nación va a llegar a sus límites. En ese momento, Señor, escucha nuestra oración y entra en acción. Orar es ser responsable. El mayor acto de irresponsabilidad en su vida es no orar. Orar es regocijarnos en la acción de Dios. Es actuar de mi parte, regocijándome en la suficiencia absoluta de Dios, de un Dios que no tiene límite. El caso que se plantea aquí es que Salomón está diciendo, hay situaciones en las que vamos a llegar al límite y no podemos seguir, Señor, pero sería una tragedia que la injusticia triunfe.
obra en medio nuestro. Tú oirás y actuarás. Si Dios no actuara, hermano, orar fuera inútil. Eso lo decíamos ahorita. Todos nuestros artículos de fe están conectados con la oración. Lo que creemos acerca de Dios, lo que creemos acerca de nosotros mismos, lo que creemos acerca de la historia, lo que creemos acerca de la salvación, lo que creemos acerca de la iglesia, todo eso está conectado cuando nosotros oramos. Cuando nos acercamos a Dios en oración, toda nuestra teología de la redención, el derramamiento de la sangre de Cristo, de cómo nos acercamos a Dios, de qué significa eso, de cómo nosotros tenemos relación con Dios, todo está conectado ahí. De la importancia de la palabra de Dios. Todo está conectado con nuestra acción de orar, nuestra comunión con el Espíritu, nuestra conciencia de nuestra relación con el Padre, nuestra relación con Jesucristo como el camino nuevo y vivo para nosotros acercarnos a Dios. Todo está conectado con la oración. Dios actuará. Usted puede darse cuenta que lo que la oración busca es la acción de Dios. Es que Dios actúe. Salomón espera que Dios actúe en justicia en respuesta a su oración. Y esto, hermano, debe llamar nuestra atención. El hecho de que Dios sea el juez justo sobre toda la tierra, no habría que pedirle que actúe en justicia, ¿usted cree? Pero esto es exactamente el corazón de la oración. Alguien podría decir que no hay que pedirle a Dios que haga justicia porque de todo modo Dios va a hacer justicia, porque eso es lo que Él es, un juez justo. Este pensamiento entra en la misma categoría de los que dicen que si Dios conoce toda nuestra necesidad, entonces ¿por qué hay que pedirle? Esta es una pobre visión de la oración. Primero porque trata de instrumentalizar a Dios y lo reduce a solo un proveedor de bienes. O sea, y como tú eres un proveedor de bienes, lo que tú tienes que darme son los bienes y ni siquiera que yo tenga que preguntarte. Y como no importa hablar contigo realmente, porque lo que importa es tener los bienes, entonces mándame los bienes y evitémonos la conversación. Pero si realmente nosotros entendemos la continuidad de este diálogo de amor, nosotros vamos a querer estar más en comunión con Dios que incluso recibir los bienes. Porque la comunión con Dios es un privilegio ya en sí misma. En sí mismo, el poder hablar con Dios es ya el más grande de los privilegios y el más grande de los dones. La oración disfruta, el que ora disfruta de la presencia de Dios en sí como un fin en sí mismo. Aunque Dios respondiese de manera negativa a todas mis peticiones, si es que eso existiera, pero decimos de manera negativa desde el punto de vista humano, ese hecho no le quitaría a la oración el privilegio inmenso de poder hablar con Dios, aunque Dios siempre diga que no. Porque el solo hecho de hablar con Dios es ya una gracia que no merecemos. Así que nosotros debemos pedirle a Dios, hermanos, a ese Dios justo, que haga justicia. Igual como debemos pedirle a ese Dios que conoce nuestras necesidades, que satisfaga nuestras necesidades. La razón de que Dios haya ligado su deseo de hacer justicia a nuestra petición es uno de los misterios de la oración. El deseo que Dios tiene de satisfacer nuestras necesidades está ligado al hecho de que nosotros pidamos para que Dios traiga solución a nuestras necesidades. Él lo ha mezclado. Dios ha ligado su respuesta a nuestra petición. Y Dios quiere darlo. ¿Y por qué no lo reciben? Porque no piden. Todo esto, hermano, es por su gracia. Es por esta razón, hermanos, que Dios no puede estarse quieto. Es por esta razón que Dios actúa
porque en el fondo le estamos pidiendo lo que Él quiere darnos. Dios hace que pidamos lo que Él quiere hacer. El juez de toda la tierra hará justicia. Dios hará justicia porque le pedimos que haga justicia. Dios quiere que le pidamos, el Dios bueno quiere que le pidamos cosas buenas. El Dios que quiere darse a conocer quiere que le pidamos que se nos dé a conocer. El Dios que quiere abrir nuestros ojos espirituales quiere que le pidamos que abra nuestros ojos espirituales. El Dios que quiere que la gente se salve quiere que le pidamos a Dios que salve a la gente. El Dios que quiere que todo el mundo conozca la verdad quiere que le pidamos para que todo el mundo conozca la verdad. Tú juzgarás, dice el texto al final, tú vas a triunfar, dice el versículo número 32. Tú vas a justificar al justo y vas a condenar al culpable. Salomón está diciendo, al final esta sociedad va a ser lo que tú quieres que sea, más allá de lo que nosotros podemos hacer, porque solamente tu acción puede librarnos del triunfo de la injusticia. Nuestra debilidad, hermanos, como seres humanos ante la fuerza del mal es tanta que necesitamos incluso para orar la asistencia del Espíritu Santo de Dios, para pedir. Hermano, lo más sencillo del mundo parecería ser pedir. Y somos tan débiles que necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para pedir. Para pedir, hermanos. Esto hace que al final del camino la oración sea también una gracia. Esto hace que al final del camino la oración también sea un don de Dios para nuestras vidas. Una misericordia de Dios. El que ora tiene la esperanza que al final Dios va a actuar y hará que el bien y la justicia triunfen. La oración es la resistencia a las tinieblas. La oración es resistencia al caos, es resistencia al dolor, es resistencia a la amargura, es resistencia a la carencia, es resistencia al desastre. Orar es resistir. De algo que nosotros debemos estar conscientes, hermanos, todos aquí. Nosotros descubrimos cuando oramos la injusticia en nosotros mismos. Y el caos y las tinieblas también lo descubrimos en nosotros mismos. ¿Y usted sabe cómo usted se opone a eso? Orando. La oración es contemplación y escucha de Dios. Ante la petición, pero ante el deleite delante de Dios, nos descubrimos también a nosotros mismos. Es en esa contemplación y en esa escucha de Dios, es en mi confesión del nombre de Dios, que yo me doy cuenta de cómo es el nombre mío. Descubrimos que no somos tan santos como deberíamos ser, que no somos tan justos como deberíamos ser. Descubrimos nuestro orgullo, nuestra falta de amor hacia los demás, nuestra falta de amor hacia Dios. Y descubrimos que lo que nosotros consideramos agradable no es agradable delante de Dios. Y que lo que consideramos desagradable es probable que sea agradable delante de Dios. Descubrimos nuestra falta, hermanos, de amor. Descubrimos que debemos resistir el mal, no solamente allá afuera, sino en nosotros mismos. Y es en momentos como estos que los textos de las Sagradas Escrituras de hombres como Job, David y otros, cuando decían delante de Dios, Job, por ejemplo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque se descubrió a sí mismo delante de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Salmo 19:3. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Salmo 25:11.
Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Salmo 32:5. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Salmo 51, versículos 3 y 4. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Se descubrieron a sí mismos delante de Dios. Resistimos el triunfo de las tinieblas en nuestras propias vidas a través de la oración. El Padre nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración es resistencia a la debilidad de la iglesia. Aquí nos unimos con todos los santos que han amado a la iglesia en el transcurso de los tiempos. La iglesia no es perfecta, aunque es lo mejor que nosotros podemos encontrar en el mundo. Pero no es perfecta. No lo será hasta el día de Cristo. Y nosotros oramos para que la iglesia cumpla su misión. Debemos orar para que la iglesia cumpla su misión con eficacia. Debemos orar por la unidad de la iglesia. Debemos orar para el crecimiento de los ministerios dentro de la iglesia, para que el Espíritu Santo nos llene con su poder, para que Dios nos mueva en su palabra a predicar la verdad y a ser valientes con relación a la verdad. Esto es resistirse a la decadencia de la iglesia cuando oramos por la iglesia. Y aquí hay, hermano, una de las cosas más significativas e importantes también de la oración. El creyente, el que ora, el verdadero guerrero, la verdadera guerrera de oración, se compromete con lo que pide. Está comprometido con lo que pide. Si pido por la unidad de la iglesia, me comprometo con la unidad de la iglesia. Si pido por la comunión de la iglesia, estoy en la comunión de la iglesia. No estoy aislado por allá, criticándolo todo. Cuando pido por el crecimiento del evangelio, predico el evangelio. Cuando pido por la salvación de alguien, estoy tratando de conectar para que esa persona pueda escuchar el evangelio. Me comprometo con lo que pido. Eso está claro en las Sagradas Escrituras. Cuando Moisés pedía por la nación de Israel, Moisés estaba cogiendo lucha con la nación de Israel. Cuando Nehemías oró por la construcción de los muros, Nehemías estaba cogiendo lucha en la construcción de los muros. Cuando el Señor oró, envía obreros a tu mies, él estaba metido en la mies y luego mandó a la misma persona que puso a orar. Cuando Pablo oraba por las iglesias, Pablo estaba trabajando por las iglesias. No pierda su tiempo orando por algo que usted no se va a comprometer. Invierte ese tiempo en otra cosa. Cuando oramos por algo, debemos tener también el corazón para comprometernos con eso que estamos pidiendo. Porque yo no puedo pedirle a Dios que haga la voluntad, su voluntad sobre algo, si al mismo tiempo yo no estoy dispuesto a someterme a esa voluntad de Dios. La oración es resistencia al mal en medio también de nuestra sociedad. El creyente que vive con esperanza, hermano, es un creyente que ora. Usted prende la televisión y quieren desprenderle la esperanza del corazón. Usted abre el periódico y quieren desprenderle la esperanza del corazón. Usted ve nuestra sociedad y quieren desprenderle la esperanza del corazón. La única manera de tener esperanza es mirando a Dios y creyendo que Dios va a triunfar. Salomón dice, si nos llevamos de la dureza del corazón de las personas, aún viniendo al templo, no vamos a perder toda esperanza. Señor, escucha y actúa. Es la única manera en la que nosotros podemos tener esperanza. Dios quiere que le pidamos lo que Él quiere hacer. Dios quiere y ha conectado eso que Él quiere hacer a la realidad de que nosotros se lo pidamos. Dios ha unido en gran medida, una medida que nosotros no podemos entender, los eventos redentores de la historia
a la oración de su pueblo. Así que hagamos, hermanos, de la oración nuestro estilo de vida, la música de fondo de nuestro andar cristiano. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. No queremos, oh Padre, ser una iglesia en la que venimos a reunirnos el domingo en la mañana a proclamar tu nombre y a proclamar la santidad de tu ser y luego irnos, Señor, a vivir en sociedad como si eso no significara nada. Queremos que templo no solamente sea un concepto de este lugar, sino que templo sea el concepto que debe de ser de que nosotros mismos somos ese lugar de tu presencia. Y no importa dónde vayamos, tu presencia va con nosotros. Ayúdanos a ser una iglesia que cree en el triunfo de tu justicia y de tu verdad, para poder nosotros vivir con esperanza y llevarle esperanza a esta nación, a esta comunidad, a este pueblo que vive, Señor, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Gracias te damos y lo pedimos en el mismo nombre de Jesucristo. Amén.